Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 1 de noviembre, de la 30ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Muy bien, veamos que tenemos para este día en la liturgia. Ya estamos utilizando la versión de noviembre y diciembre de Paulinas, de la Conferencia Episcopal Colombiana. Bueno, 1 de noviembre. Entonces tenemos esta magnífica solemnidad de todos los santos, 1 de noviembre, que celebra a los santos tanto canonizados, los que están en los altares, que la Iglesia ha proclamado como santos, que son ejemplo de vida cristiana, y por eso están en los altares para veneración, pero también para seguir como ejemplo, ¿no?, su vida. Pero también están todos los santos que no necesariamente han sido canonizados por la Iglesia, pero son santos. Y pues obviamente que su número puede ser muy superior, ¿no?, a los santos canonizados. Entonces, por ambos lados, ¿no?, esta fiesta es tan importante, que es en categoría de solemnidad. Bueno, y entonces miraremos que las lecturas tienen que ver con la santidad. Ese es el tema principal, ¿no?, por celebrarse esta solemnidad de los santos en el cielo, que han llegado al cielo, ¿no?, a la casa paterna, a la patria celestial. Bueno, tenemos la primera lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 2 al 4 y del 9 al 14. Entonces, especial atención a las temáticas que se tratan en estas 4 lecturas, referidas pues a la santidad, ¿no?, a aquellos que ya han pasado a contemplar la visión beatífica, ¿no?, o sea, a Dios tal cual es. Entonces nos dice San Juan, que es el autor del libro del Apocalipsis, el que escribió el libro del Apocalipsis. Dice San Juan: yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles: no dañen a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Bueno, entonces aquí este ángel que ve San Juan va a procurar marcar, dice, o sellar en la frente a los siervos de Dios, que podría ser, ¿no?, una mención de la santidad. Va a marcar a aquellos que son de Dios, ¿no?, antes de que los 4 ángeles empiecen a dañar la tierra y el mar, ¿no?, donde pues obviamente eh, se dañaría también a los siervos de Dios. Dice: hoy también el número de los marcados, 144,000, de todas las tribus de Israel. Entonces los que van a ser marcados son 144,000. Sin embargo, hay que aclarar, ¿no?, según la Iglesia, su enseñanza, eh, es un simbolismo. 144,000 es una cantidad innumerable también, ¿no?, que no es definida. Es el 12 por 12, 144, ¿no?, 1000 por 1000, de todas las tribus de Israel.
Y entonces aquí lo interesante es que es de Israel, los judíos. Bueno, entonces van a ser marcados los judíos que son ya creyentes, ¿no? Que siguen a Jesucristo como su Mesías. Después de esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Bueno, entonces, ahora ya son todas las naciones, ¿no? Las que aparecen en este momento, después de que dice que los que van a ser marcados son 144,000 de las tribus de Israel. Y aparecen, dice una cantidad innumerable, ¿no? de personas, dice, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, que es la palma de la victoria, podemos imaginarnos. Y gritaban con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro en tierra ante el trono y rindieron homenaje a Dios diciendo: Amén. Este es el famoso Amén, ¿no? De lo que cantaron esta cantidad grandiosa, ¿no? de pueblos, razas. Al terminar el canto, ellos dicen Amén. Todos los ángeles, ¿no? Los que están alrededor del trono, los ancianos y los cuatro vivientes. Continúa entonces. Después de decir amén, continúan: la alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Completa, ¿no? Ya el amén completo aquí. Eso es lo que eh, quieren decir con ese amén. Y sabemos que el amén es lo que es la verdad, ¿no? Lo que acaban de decir es la verdad, por eso dicen amén. Y uno de los ancianos me dijo, le dijo San Juan: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces aquí clarifica, ¿no? Afirma que esa gran multitud, ¿no? de personas vestidos de blanco y con una palma en las manos, son los que vienen de la gran tribulación. Efectivamente, habrá una gran tribulación. La iglesia pasará por una gran prueba, posiblemente sea esta la tribulación. Y han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. También una alusión al bautismo, ¿no? Bueno, entonces esta es el Apocalipsis es un libro muy difícil, ¿no? de interpretar por su gran cantidad de simbolismo. Pero al menos tenemos aquí la certeza de que habrá una gran cantidad de santos, ¿no? de todas naciones, pueblos, razas, que estarán con Dios. Muy bien. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 23, versículos del 1 al 6, cuyo responso es: este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Bueno, entonces ya sabemos los santos, ¿no? Los que han merecido la gloria.
los que han podido o podrán ver a Dios, ¿no? En el cielo, en la vida futura. Eh, Obviamente ese es un salmo, es en el Antiguo Testamento, pero ya hace alarde del futuro, del mesianismo. Dice el salmista, del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Entonces, en el anterior párrafo, eh, proclama a Dios, ¿no? Da unos atributos divinos de Dios. Y en este él está dando los requisitos, ¿no? ¿Quién puede ser santo? Que es lo mismo, ¿quién puede subir al monte del Señor? El monte del Señor ese era el monte Sión, donde estaba el templo. Para los judíos, ir al templo era una señal de pureza, solamente los puros, ¿no? Para ellos los que cumplían la ley eran los que podían subir al monte del Señor en el templo y podían estar con Dios en el templo. Pero también mesiánicamente, o en términos mesiánicos, el monte del Señor sería el cielo para nosotros, ¿no? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Para ellos, el templo, ¿no? Las, las, las alas del templo, donde solamente podrían estar los judíos. También estaba el santo y el santo de los santos, que eran solamente los sacerdotes podían estar allá. Y dice el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. O sea, quien tiene a Dios como Señor y no ha cometido idolatría. Entonces, estos son los que podrán ver a Dios. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Bueno, entonces, así concebían ellos a quienes podían ver a Dios. Vamos a la segunda lectura en esta solemnidad de todos los santos. Tenemos la lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Bueno, San Juan es especialmente en las cartas, y en esta, particularmente en la primera, es donde habla de la santidad y donde habla de la correspondencia que debemos tener al amor de Dios, que nos haría ser santos y que nos haría participar en la divinidad de Dios. Entonces dice San Juan, queridos hermanos, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Bueno, aquí una observación. San Juan se está refiriendo al amor de Dios, del Padre, ¿no? Todo lo que hizo para salvarnos, ¿no? En Jesucristo. Y nos llama hijos de Dios. Y el llamar o poner el nombre hijo de Dios en el judaísmo o como hebraísmo es hacerlo Dios, hacerlo hijo de Dios, ¿no? Pues lo son, por eso dice, pues lo somos hijos de Dios. Al llamarnos hijos de Dios, Dios mismo nos hace hijos de Dios. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Aquí el mundo tiene una connotación negativa, ¿no? De pecado. El pecado del mundo, de los que viven en el mundo, atados a las sensibilidades del mundo, ¿no? Apetencias del mundo, al pecado. Entonces el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que seremos. Este es importante, ¿no? Amados, queridos, somos hijos de Dios, ¿no? Pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Somos, nos ha hecho hijos, pero todavía estamos, hemos degustado, ¿no?, esa filiación divina, pero no se ha manifestado en la realidad lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, cuando se manifieste en la parusía, en la segunda venida de Cristo, porque lo veremos tal cual es. Veremos en realidad, en verdad, ¿no? Espiritualmente, que es lo verdadero. Entonces, lo que tenemos aquí en el mundo, pues es pasajero. No es la realidad. La realidad es lo eterno, lo espiritual. Entonces lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Ese es la- el atributo de la esperanza, ¿no? Que nosotros esperamos en Él, tenemos esperanza en Él, de que lo veremos, ¿no?, tal cual es. Y entonces eso nos hace purificarnos a nosotros mismos, vivir la vida moral, ¿no?, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que ha dicho y ha revelado Jesucristo. Entonces nos purificamos como Él es puro. Así tenemos, ¿no? Porque si somos parte de su cuerpo místico, que es la iglesia, tendremos que estar purificados. Y entonces lo veremos tal cual es en la eternidad. Muy bien, vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Son las famosas bienaventuranzas, ¿no? O el sermón del monte, o el sermón de la montaña. Es un tanto difícil, ¿no? Por no decirlo, bastante difícil, al que le han dedicado los exégetas y teólogos mucho tiempo. Obviamente la iglesia también, ¿no? Vamos a ver algunas cosas o haremos algunas observaciones pequeñas. De lo contrario, pues nos llevaría mucho tiempo. Pero es importante leer esta parte, ¿no? Capítulo 5. El Papa Francisco ha dicho en alguna oportunidad que el capítulo 5 y el capítulo 25 es lo que tenemos que verdaderamente conocer de San Mateo. Claro, los otros evangelistas también, ¿no? Pero principalmente capítulo 5 y capítulo 25 de San Mateo. Y claro, en el capítulo 5 están las bienaventuranzas, ¿no? Empieza el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Bueno, dice San Mateo, en aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar enseñándoles. Bueno, aquí hay algo que habría que inferirlo, ¿no? Eh, el Señor Jesús no le está enseñando en este momento a la gente. Estaba la gente, posiblemente ya les habló, les enseñó. Por eso dice, en aquel tiempo al ver Jesús al gentío, subió a la montaña. No subió para deshacerse de ellos, ¿no? Sino porque ya les había enseñado. Y entonces subió a la montaña para estar solo. Se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar enseñándoles a sus discípulos. O sea, aquí es la enseñanza a los discípulos, a sus apóstoles. Entonces empieza el Señor Jesús, ¿no?, con las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu indicaría aquí aquellos que son los que no tienen más ambición sino Dios.
son pobres porque no tienen material, no están, sus intereses no están en lo material. Posiblemente los desposeídos, los eh, humildes, ¿no? Los que no ambicionan nada. Y de hecho son pobres también materialmente. No quiere decir en el espíritu, ¿no? O sea, que no ambicionan. Es la ambición, ¿no? Entonces, pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Entonces, aquí siempre es el- la bienaventuranza, ¿no? Y cómo serán premiados. Esa es la estructura, ¿no? Dichosos los que lloran. Podríamos decir lo que en el judaísmo inicial ellos veían como malo, como pecado. Entonces los pobres eran considerados, ser pobre era uno de los peores, si no el peor eh, atributo negativo, ¿no? Y era indicio o síntoma de gran pecado. Entonces, dichosos los que lloran, los que están angustiados, porque ellos serán consolados. Entonces, lloran en el sentido no de llorar por cualquier cosa, ¿no? Sino que están eh, olvidados, ¿no? Ignorados, pero ponen su confianza en Dios. Ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Los sufridos son, obviamente, también eran considerados, ¿no? Los que les iba mal, como los que lloran, ¿no? Como los pobres. O sea, les iba mal porque eh, estaban castigados, habían sido castigados. Entonces Jesucristo con esto viene a reevaluar, ¿no? El dolor, el sufrimiento, la pobreza, que era detestada por los judíos. Ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Entonces aquí también tenemos, ¿no? Otro ejemplo. A quienes no se les hace justicia. Tal vez los jueces no los metieron a la cárcel sin ser culpables, o les hicieron pagar y quedaron en la calle injustamente, ¿no? Por alguien que era rico y que se pudo comprar al juez. Esa era, ¿no?, la corrupción, que hasta ahora pues tenemos sobrados ejemplos. Entonces, hambre y sed de la justicia les han hecho injusticia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es lo más parecido al atributo del amor de Dios. Entonces, dichosos los que son misericordiosos, son buenos, son benignos, benevolentes, eh, y hacen el bien, sin importar quién o a quién. Ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los puros, limpios de corazón. El corazón era donde residía prácticamente el espíritu, ¿no? Entonces los limpios espiritualmente son los que verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Bueno, ¿quiénes son los que trabajan por la paz? No son los pacíficos, no necesariamente, o los que son eh, los que no hacen mal, por ejemplo. Podría interpretarse así, ¿no? Aquí quiere decir los que hacen
por la paz. Los que, eh, por eso el término en griego es, o en hebreo, es erenepoe, que es hacer paz. No solamente querer la paz, ¿no? Sino hacerla. Los que están haciendo mediación, por ejemplo, para que alguien eh, entre en la paz con otro hermano, ¿no? Inclusive sufriendo por eso. Son los que hacen por la paz. Ellos se llamarán los hijos de Dios, porque asemejarán tanto al Rey de paz, ¿no? Al Rey de la paz. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan, los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Bueno, sufrir eh, insultos, maltratos, persecuciones, calumnias, por causa de Jesucristo, que fue lo que sufrieron los apóstoles, ¿no? La gran mayoría de los cuales sufrieron el martirio, la muerte. Entonces dice, estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Esa sería la felicidad de los que sufren por Dios. Muy bien. Muchas gracias y bendiciones.